Saludos. Mi grupo conformado por Flea Merino, Lorelei Mendoza y quien les habla, Ariana Estrella, expondrá sobre el capítulo 5 del libro sobre la libertad de John Stuart Mill. Sin embargo, antes de explicar el contenido de este capítulo, quiero hablar respecto al criterio de libertad que se manejaba en el siglo XIX. Muchos pensadores, como Thomas Hobbes, creían que la libertad era algo incompatible con el ser humano, ya que se tenía la idea de que si se quería ser libre no se podía vivir en sociedad. No obstante, Mill logró unir tanto el concepto de vida social como con el de vida libre. Lo que hizo fue dividir la vida humana en dos ámbitos, el público y el privado. Este primero abarca lo que es la vida profesional, la vida social. Es donde nuestro comportamiento está regulado por ciertas normas, como la Constitución, el Código Civil, las leyes, etc. En otras palabras, no podemos ser completamente libres porque hay normas que están sobre nosotros. Pero en el ámbito privado, sí existe una total libertad del ser humano. Aquí se encuentra la religión, nuestras costumbres, nuestros pensamientos más profundos. El Estado no debe intervenir en nuestras acciones a menos que esas afecten a terceros. Ahora sí vamos a pasar a hablar respecto al libro. Ahora sí vamos a pasar a hablar sobre el capítulo 5 del libro de aplicaciones. En este capítulo, Mill propone ilustrar cómo los conceptos de libertad individual y los límites del poder social pueden ser aplicados a diversas áreas de la política y la moral. A diferencia de los demás capítulos, en este se enfoca más que todo en ofrecer ejemplos concretos que ayuden a clarificar y contextualizar sus ideas. Para Mill, estos principios deben ser considerados como una base general para el debate y la reflexión, más que como una regla. Su intención es fomentar un entendimiento más profundo de cómo la libertad individual puede coexistir con las necesidades de la sociedad y cómo se pueden establecer límites justos a la autoridad social. Más que todo, este capítulo no solo busca aclarar los principios fundamentales de su doctrina, sino que también proporciona un marco para la discusión equitativa en situaciones donde los derechos individuales y los intereses colectivos pueden entrar en conflicto. Mill comienza el capítulo marcando dos puntos muy importantes respecto a la responsabilidad que tiene el individuo sobre sus acciones. Por un lado, el individuo no es responsable sobre sus propias acciones hacia la sociedad a menos que éstas afecten a terceros. Por consiguiente, las acciones que sí afecten a otras personas pueden ser respondidas a través de medidas legales. Con esto en mente, vamos a pasar a hablar acerca de la primera aplicación. Mill establece que la sociedad no tiene derecho a juzgarte por cada sufrimiento que puedas causarle a otros. El sufrimiento ajeno a veces es el resultado de una institución fallida, mas no del actuar del individuo en sí. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo para esto. Dos atletas compitiendo por un mismo objetivo, ganaron la carrera, pero solo uno de ellos puede obtener el primer lugar. Esta persona se ve beneficiada por el fracaso del otro competidor, quien puede experimentar sufrimiento, dolor, decepción consigo mismo. Pero esto no significa que nosotros como sociedad debamos de condenar al competidor que sí pudo obtener el primer lugar. Por otra parte, Mill hace un hincapié sobre su desaprobación al comercio. Según él, el comercio es un acto social, ya que afecta a otras personas porque se relaciona con los intereses colectivos. Esto significa que en principio la sociedad tendría derecho a regularlo. Es por eso que en el pasado los gobiernos solían fijar precios y regular la producción para garantizar la calidad y accesibilidad. Sin embargo, Mill también señala que a través de los años se ha comprobado que es más eficaz dejar que el mercado opere libremente. Es decir, los vendedores deberían tener la total libertad de ofrecer sus bienes, mientras que los compradores deberían tener la libertad de elegir dónde y qué comprar. Es por eso que las intervenciones que puedan realizarse al comercio y que además han demostrado ser perjudiciales deben evitarse. Aunque Mill no descarta la realidad de que hay algunas intervenciones, como la regulación de seguridad, que sí han demostrado tener efectos positivos. Ahora, yéndonos a un tercer plano, Mill plantea la siguiente cuestión. ¿Qué tanto puede intervenir la policía para prevenir algún crimen? Mill distingue entre dos tipos de funciones gubernamentales. La preventiva, que es evitar que se cometa algún crimen o algún accidente, y la puntiva, que es castigar crímenes que ya hayan sido cometidos. Mill sostiene que la función preventiva es muy susceptible de abusar de la libertad individual. Esto porque prácticamente cualquier acción que nosotros podamos cometer puede ser vista como una potencial amenaza de crimen, lo que llevaría a un control excesivo y por lo tanto a una violación de la libertad individual. Es como que si mañana se creara una ley que dice que la policía puede entrar a nuestras casas cuando quiera y buscar alguna sustancia tóxica. Esto es una invasión a la privacidad, ya que a pesar de que se tiene un objetivo que es evitar que se cometa algún crimen, se está violando la libertad del individuo dentro de su propio espacio.
Pero por otro lado, Mill afirma que sí es aceptable intervenir si se tiene conocimiento de que alguien está a punto de cometer algún crimen o algún daño hacia sí mismo sin haberse dado cuenta. Por ejemplo, una persona se da cuenta de que otra está a punto de consumir algún veneno que es letal. En ese caso, sí es justificable intervenir para evitarlo, incluso ejerciendo uso de la fuerza, ya que se está evitando un daño que es claro e inmediato. Pero si digamos que esa persona lo que va a hacer es comer algún alimento que a lo mucho podría causarle una reacción alérgica leve, una intervención forzosa en ese caso podría considerarse una violación a su libertad. En ese tipo de casos, lo que Mir recomienda más que nada es generar una advertencia. Y en relación a ello, Mir también propone que es posible aplicar regulaciones de sustancias potencialmente peligrosas sin violar la libertad individual. Por ejemplo, advertir a los paquetes de los cigarros sobre sus peligros no invade ni interfiere con la libertad de elección del individuo, ya que solamente proporciona información para una decisión mucho más informada. Pero medidas más restrictivas, como exigir recetas médicas para evitar cualquier sustancia peligrosa, sí podrían ser una carga injustificada, ya que lo único que hacen es dificultar el acceso para algún uso legítimo. Y ahora, ¿qué sucede en situaciones donde una persona incita a otra a realizar actos que podrían ser perjudiciales para sí misma? ¿Se debería permitir que las personas aconsejen o induzcan a otras a realizar actos que pueden ser considerados moralmente cuestionables, pero que debido a la libertad individual no son prevenidos o castigados por la sociedad? Pues Mill argumenta que si las personas son libres de poder realizar acciones por sí mismas, también deberían de ser libres para poder consultar a otros y recibir consejos sobre qué hacer. No obstante, Mill también reconoce que la situación es complicada cuando la persona que da el consejo tiene un interés personal de por medio en que la otra siga su consejo, especialmente si éste va en contra de lo que se considera el bien público. Por ejemplo, un dueño de un casino que alienta a otras personas a jugar, sabiendo que esto podría llevarles a problemas financieros y de adicción. Esto sería en un punto de tensión entre la libertad individual y la protección del bien público. Entonces, entramos en el siguiente debate moral. ¿Se debería permitir que las personas que dirigen actividades que potencialmente son perjudiciales, como las casas de juego o burdeles, hacerlo abiertamente, considerando que estos negocios se basan en mantener y fomentar comportamientos que la sociedad considera que pueden ser dañinos? O poniéndolo de una forma más simple, ¿se puede poner un impuesto a las bebidas alcohólicas para evitar su consumo excesivo y minimizar los daños sociales? Pues Mill argumenta que en este último caso, esta situación sí podría ser justificada. Incluso argumenta que es mejor grabar productos que pueden ser perjudiciales en exceso que aquellos necesarios para la vida diaria, como el pan. Aún así, él reconoce que la prohibición completa de actividades como el juego o la venta de alcohol puede ser impráctica o incluso contraproducente. En su lugar, él sugiere que la regulación puede ser un medio más efectivo para manejar estos problemas. El texto explora la compleja relación entre la libertad individual y el papel del Estado en una sociedad. El autor analiza cómo la libertad puede verse restringida tanto por una excesiva intervención estatal como por una falta de regulación. Por eso tenemos el primer punto, que es el equilibrio entre libertad y regulación. Aquí Mill defiende un equilibrio entre la libertad individual y la necesidad de regulación estatal para proteger el bienestar común, argumentando que la libertad no es absoluta y que debe estar limitada cuando afecta negativamente a los demás. Siguiendo con los puntos, tenemos el papel del Estado. El Estado tiene un papel fundamental en la protección de los derechos individuales y en la creación de un marco legal que permita la convivencia pacífica. Sin embargo, el autor advierte sobre los peligros de un Estado excesivamente intervencionista, que pueda limitar la libertad individual y la iniciativa privada. Luego tenemos a la educación. La educación es un derecho fundamental y una responsabilidad del Estado. Sin embargo, Mill propone un sistema educativo obligatorio y gratuito, pero que respete la diversidad de opiniones y fomente el pensamiento crítico. Primero tenemos a la familia. La familia es una institución fundamental en el Estado que debe proteger los derechos de todos sus miembros, especialmente de los niños y las mujeres. El autor critica la falta de regulación en las relaciones familiares y la necesidad de proteger a los más vulnerables. Luego tenemos la libertad contractual, donde los contratos deben ser respetados, pero también deben ser revisables cuando afectan los derechos de terceros o cuando las circunstancias cambian drásticamente. Luego tenemos la responsabilidad individual. Los individuos son responsables de sus acciones y deben asumir las consecuencias de sus decisiones. Sin embargo, el Estado debe intervenir cuando las acciones de un individuo afectan negativamente a otros.
Dentro de las ideas importantes tenemos la importancia de la libertad individual, donde Mill defiende la libertad individual como un valor fundamental, pero reconoce que esa libertad debe estar limitada por el respeto a los derechos de los demás. Luego tenemos la segunda idea, que es el papel del Estado en la protección de los más vulnerables. El Estado tiene la obligación de proteger a los más vulnerables como niños, las mujeres y adultos mayores. Luego tenemos la necesidad de un equilibrio entre la libertad individual y el bienestar común, donde Mill busca encontrar un equilibrio entre la libertad individual y el bienestar común, reconociendo que ambos son valores importantes. Y finalmente tenemos la importancia de la educación, el cual es la clave para el desarrollo personal y social, donde debe ser equitativo para todos. Por otro lado, en la lectura se menciona que la intervención del gobierno debe centrarse en proteger la libertad individual y no en asuntos que amenacen directamente esta libertad. Si bien el autor sugiere que la intervención gubernamental debe limitarse a situaciones que la libertad individual esté en riesgo, permitiendo a los individuos gestionar sus propios asuntos en otros contextos. De esta forma, cuando las personas toman decisiones sobre sus negocios o asuntos personales, se observa un aumento en la eficiencia y efectividad. Esto no solo beneficia a los individuos, sino que también fomenta su desarrollo personal y su educación cívica. Por otro lado, una burocracia excesiva puede limitar la innovación y la creatividad. En cambio, un entorno que promueva la diversidad y la experimentación, como el de las sesiones voluntarias, impulsa el progreso social y la innovación. Así, al permitir una mayor autonomía y reducir intervenciones innecesarias, se protege la libertad individual y se fomenta la creatividad y el desarrollo, manteniendo un equilibrio entre la intervención gubernamental y la libertad personal. Siguiendo, también en la lectura se menciona que la intervención del gobierno debe centrarse en proteger la libertad individual, limitándose a las situaciones en las que esta libertad esté en riesgo. De esta manera, cuando las personas gestionan sus propios asuntos, como la administración de negocios o decisiones personales, se observa un aumento en la eficiencia y efectividad. Este enfoque no solo beneficia a los individuos, sino que también fomenta su desarrollo personal y su educación cívica. Además, es importante tener en cuenta que una burocracia excesiva puede llevar a una uniformidad que limita la innovación y la creatividad. Por el contrario, un entorno que favorezca la diversidad y la experimentación, como el que permite las acciones voluntarias, impulsa el progreso social y la innovación. Así se posibilita que las personas exploren y desarrollen nuevas ideas sin la presión de un control centralizado rígido. En conclusión, al abordar la intervención del Estado en la vida pública y privada, es esencial considerar dos principios claves: la autonomía individual, que defiende el derecho de las personas a tomar decisiones sobre sus propios asuntos, mientras que la responsabilidad social exige que las personas respondan por las acciones que afectan negativamente a otros. Por otro lado, el debate entre la intervención estatal y la libertad individual muestra que en muchos casos la libre competencia y el mercado libre pueden ser más eficientes que la regulación estatal. No obstante, es fundamental tener una regulación mínima para proteger la salud, la seguridad y evitar fraudes. En el ámbito educativo, el Estado debe garantizar un nivel básico de educación respetando la diversidad y la libertad de elección. Finalmente, el Estado debe intervenir únicamente cuando la conducta privada tenga un impacto negativo en terceros, evitando restricciones innecesarias a la libre expresión y asociación. Además, se debe evitar una centralización excesiva del poder estatal que puedan conducir a la burocratización y a la pérdida de libertades. Por lo tanto, es crucial mantener un equilibrio entre la centralización de la información y la descentralización del poder, asegurando eficiencia sin comprometer la libertad y el desarrollo individual.